tal como anunciábamos, aquí está Hernández Peguero, quien es delegado técnico ante la Junta Central Electoral por su partido, la Fuerza del Pueblo. Ha sido fiscal en el Distrito Nacional, es un reconocido dirigente y activista político por mucho tiempo, antes del PLD, luego pasaron, como saben, un grupo a la Fuerza del Pueblo. Así que, buenos días, bienvenido usted, qué bueno que esté aquí esta mañana. Muy buenos días, muchas gracias y agradecido de la invitación y poder compartir comentarios sobre tantas informaciones que hay. ¿Cómo es ser delegado técnico de su partido ante la Junta Central Electoral? ¿Cómo es su día en este momento? Sería bueno ir con un delegado técnico y ver qué hace un delegado técnico en un día, en 24 horas. Bueno, por ejemplo, en esta semana la Junta Central Electoral nos remitió 2 borradores de resoluciones muy importantes. Una que va a reglamentar las alianzas y otra que va a reglamentar todo lo referente a las encuestas y las convenciones. Nosotros tenemos plazo hasta el lunes y martes de ambas para emitir opinión. Un delegado técnico tiene que analizar esas resoluciones que son muy amplias y presentar sus observaciones al partido primero para luego entonces presentar sus consideraciones a la Junta Central Electoral. Pero por otra parte tenemos múltiples tareas que están en camino en lo que respecta al montaje de las elecciones internas en el partido, pero también ya con mira a las elecciones de febrero y mayo. Sí. Hay en curso, por ejemplo, una auditoría a los equipos informáticos de la transmisión. Sí, tenemos que estar atentos a todos esos datos y a todos esos procesos que están cursando ante la Junta, con el fin de garantizar ante todo de que no haya ningún tipo de inconveniente. ¿Cuántas personas se han inscrito como precandidatos ya en la Fuerza del Pueblo? Recuerden que la Fuerza del Pueblo inició la inscripción de la precandidatura de manera virtual. Es decir, en este fin de semana ya se va a proceder a la inscripción formal y llegamos a 4.000 y tantos inscritos de compañeros que están interesados en optar por una precandidatura. ¿Qué viene ahora? Viene un proceso ¿Un cafecito te parece? Sí, claro, viene el cafecito, pero dentro de la Fuerza del Pueblo, doctor, viene un proceso de depuración, supongo. Ustedes evalúan a los candidatos, dicen, mira, esta persona tiene antecedentes, aquel esto, este tiene como una cola muy larga. Bueno, es evidente de que hay un filtro, hay una evaluación preliminar que se ajuste tanto al cumplimiento de las condiciones y los requisitos establecidos legalmente en la ley, pero también a lo que el partido aspira. Lo que sí es dable admitir de que en nuestro partido hay una conciencia colectiva por parte de los compañeros de desprendimiento y de no obstaculizar, de que se puedan escoger a los mejores compañeros y compañeras para postularlo. Y que en caso de que tengamos que cederlo, una candidatura, con mucho gusto lo harán. Es decir, no habrá problema. ¿Hay apertura a eso a las negociaciones? Porque hay una determinación y es la de alcanzar el poder. Y lo que noto en los compañeros es su desprendimiento y su decisión de renunciar a aspiraciones personales en caso de que sea más conveniente para el partido. Hablemos de esas candidaturas que fueron reservadas así por segmentos, senadores, diputados, las candidaturas a las diputaciones, alcaldías, y el criterio para decidir eso y quiénes y cómo se decidiría la posición. Bueno, lo primero que decirte es que recuérdate que hay 2 tipos de reservas. Unas que son las reservas del 20%, que básicamente siempre por costumbre ha estado destinado a compañeros del partido o extrapartido. Pero también está el otro porcentaje que resulta para las alianzas. Y
cualquier tipo de entendimiento con los demás partidos. El partido está abocado a firmar una serie de pactos de alianzas que están en curso y yo creo que en eso habrá un gran bloque opositor, tal y como lo ha anunciado nuestro presidente, el doctor Leonel Fernández, presidente de la República, con el fin de poder garantizar una mayoría cómoda en los municipios. Un gran bloque opositor. Un gran bloque opositor. Pero uno está mirando pocos bloques en ese bloque. A ver, pues si podría citarnos las organizaciones con las que se están llegando a acuerdos. Cuando hablo de bloque me refiero no a cantidad necesaria de partidos, sino a la magnitud de las alianzas que se van a dar en torno a los partidos mayoritarios. ¿Con quiénes la Fuerza del Pueblo ya tiene conversaciones avanzadas, digamos? Bueno, yo sé que ya con el QDC... Y que los partidos mayoritarios, el radio de acción de los partidos mayoritarios... No he visto, porque ayer Eddie Olivares hablaba también de un gran bloque, entonces uno dice, ¿dónde están todos esos bloques? Usted ha dicho ¿Dónde están esos partidos? No, usted dice partidos mayoritarios. Aquí tenemos PLD, PRD, PRM, Fuerza del Pueblo. Después hay otros partidos que ya son menos de 3%. ¿De esos 4 partidos se está hablando con alguno? Sí, como no. Mire, hay algo, y es importante observar, yo creo que para poder aclarar, recuerden que nosotros somos un desprendimiento del PLD. Yo tuve 40 años en esa organización, me siento orgulloso de haber pertenecido, de haber sido formado por Juan Bosch desde el año 1978, y allí esos compañeros que siguen siendo nuestros amigos, son muy pocas las cosas que nos separan o diferencian. Sí, fuimos formados bajo un mismo esquema de integración, de amiguismo, sobre ideales. Entonces, yo no creo que sea difícil poder pactar ante lo que nosotros consideramos una determinación en lo que respecta a cambiar el sendero del país. ¿Usted ve una alta posibilidad de un acuerdo con el PLD a nivel municipal? Yo lo veo en todos los niveles. ¿Incluyendo el presidencial? Bueno, ay, mira tú. Es evidente, coincidimos los dos. Es evidente de que somos partidos con instituciones, ¿verdad?, separadas y, en definitiva, en el caso de que no haya para una primera vuelta un pacto formal, es evidente de que los PLDistas, tal y como lo dijo el presidente Danilo Medina, van a votar por Leonel Fernández. Eso es como, es un juego de palabras, inteligente juego de palabras, pero el expresidente dijo literalmente que los PLDistas van a votar por Leonel Fernández. Sí. Decía que hay una proporción que cuando le preguntaban y que había cierta confusión, aclararon después, pero no que los PLDistas están trabajando para que los PLDistas voten por PLDistas. Nosotros vamos a tratar de hacer el menor daño o impacto posible en el PLD. El PLD tiene que mantenerse como un partido, pero tenemos propósitos comunes ahora, ¿entiendes? Y eso nosotros no podemos descuidarlo. Antes tenían propósitos comunes y se partieron en 2. Bueno, ahí hay cuestiones que escapan, ¿verdad?, al entendimiento colectivo. ¿Y ya se han sentado en una mesa? Yo no formo parte de esa comisión. ¿Hay una comisión para eso? Lo que yo sí noto... ¿Hay una comisión para eso? Sí, hay una comisión de la alianza. ¿De la alianza? La preside el compañero Roberto Rosario. Ah, ya. Sí, y en ese sentido yo lo que creo que al país le conviene, al país, no a nuestros partidos en particular, una gran alianza de la oposición. A propósito, doctor, tanto el PRM como también el PLD y ustedes, la Fuerza del Pueblo, se han reservado algunas plazas que a mí me parecen clave. Sí. Se prevé una alianza, por ejemplo, en el Distrito Nacional, a nivel senatorial, por ejemplo, a nivel de la alcaldía. Se ha hablado en ese sentido, ustedes en Santo Domingo Este, en otros lugares se prevén alianzas. Esas plazas que se han reservado, que son para mí las fundamentales, Barahona, La Vega, Santiago, creo,
el Santo Domingo, Distrito Nacional y la Altagracia? Bueno, mire, analizando el panorama electoral y la nebulosa que nos ha dejado el partido del gobierno por el declive de sus actuales senadores y alcaldes, eso es indiscutible, tanto en la capital como en la provincia de Santo Domingo. Nosotros estamos preparando una boleta que nos permita garantizar esas plazas. Eso es importante. ¿En alianza? Sí, con alianzas, sí, por eso las reservamos. Y nosotros creemos que no será difícil tener una boleta unificada y poder salir airosos. Yo creo que la intención es de que cuando tengamos que, ¿verdad?, renunciar a una candidatura partidaria, lo vamos a hacer, pero con el fin de poder desplazar al partido oficial de esas candidaturas ante el declive de sus actuales senadores, diputados y alcaldes, y poder ocupar con otra visión esas funciones. Doctor, usted es un hombre ecuánime, sensato, se nota incluso en el hablar, pero ¿usted cree que esa misma actitud la tendrán otros compañeros cuando se le diga, mire, usted no va? De hecho, lo que se ha visto, por lo menos en el PLD, que mucha gente ha renunciado, se va del partido cuando le dicen que no son ellos. En la Fuerza del Pueblo, usted dice, insiste, lo ha dicho 2 veces, 3 veces, que hay esa actitud de desprendimiento. ¿Usted cree que la mayoría realmente está en esa tesitura? Podrían darse algunas excepciones. Lo que yo sí le advierto es de que noto en la militancia partidaria en la que ha estado proyectándose para alguna posición un desprendimiento que llama la atención en el sentido de que tienen propósitos ya comunes, en el sentido de que tenemos que asumir el poder y para eso no podemos escatimar esfuerzos en candidaturas que tal vez no puedan tener la aceptación de todos o que puedan dificultar una alianza. En ese sentido, téngalo por seguro que no habrá problema. Y en caso de que haya problemas, buscaremos soluciones. No ha sido difícil. Nosotros hemos tenido problemas en el partido, pero Leonel Fernández es un mago. Leonel Fernández puede conciliar hasta los adversarios. Y en ese sentido, yo creo que ahí no va a haber dificultad. Me parece eso. ¿Cómo usted ve el calendario electoral? Bueno, ¿cómo le digo? Recuerden que nosotros venimos de un proceso en medio de una pandemia, algo anómalo en cuanto a la participación, las dificultades que hubieron con los equipos tecnológicos y evidentemente lo más trascendental, que es el cambio en la votación. Ahora se va a votar manual y se va a contar manual. Eso significa que a lo interno de cada partido nosotros estamos preparando grandes equipos, porque si antes se salía a las 12 de la noche, ahora posiblemente se salga a las 4 o las 5 de la mañana, contando uno a uno. Pero además, recuérdense. ¿Ustedes estuvieron de acuerdo con...? Sí, totalmente. Pero una observación más ahí respecto al contar. Ahora hay voto preferencial para los regidores. Es decir, hay que contar uno a uno los regidores, a diferencia de antes. Y estuvimos de acuerdo con la votación manual en razón de la desconfianza que trajo consigo el proceso, el abordaje de las elecciones. Yo creo que el momento era ahora de pensar que al país había que transmitirle cierta certeza en sus votos, en el voto que deposita cada ciudadano. O sea, que preferían que fuera enteramente manual. Manual, sí. Finalmente se ha conciliado un tipo de... Ustedes han sido parte, ¿no? Lógico, sí, va a ser así. Lo único que queda... ¿Cómo va a ser? Lo único que queda automatizado es la transmisión. Pues toda la otra parte es manual. Manual. Es decir, tanto la votación, es decir, el ciudadano tendrá una boleta física y ahí escogerá... En esa boleta y luego los delegados cuentan. Y luego entonces ya cuando se cierren las votaciones, entonces se comienza a votar boleta por boleta. Y si eso en el proceso electoral, por ejemplo, para alcaldes, diputados, que es bien complejo,
no complejiza un poco más, Sí, puede ser lento el proceso. y la Junta lo ha entendido y nos ha permitido tener un observador adicional a los delegados que vamos a tener desde temprano para ese momento. Se prevé y se ha autorizado a la grabación a través de celulares o de cámara de todo el proceso. Es decir, yo creo que la Junta ha hecho un gran esfuerzo en atender los requerimientos partidarios. Hernández Pero, ¿cuándo fue la última vez que usted vio una encuesta de intención de votos? Los partidos siempre tienen encuesta a lo interno, que muchas veces... ¿Ayer vio alguna o esta semana? No, ¿Cuándo fue? ¿La semana recientemente, pasada? Yo lo que soy... ¿Qué dice esa gente? Yo lo que mido es el sentir de manera objetiva de la gente que uno le pregunta sin necesidad de que... Pero hay gente que sabe que usted es de un partido y le hace coro. Y le dice, sí, no, sí, sí. pero... No, y usted técnico, usted delegado técnico, debe saber cómo Nunca dicen los numeritos. Nunca antes había visto en esta etapa a tanto, hablamos de casi 11 meses, ¿verdad? De las elecciones, 10 meses de las elecciones presidenciales, que el candidato presidencial del partido en el gobierno estuviera tan cerca del candidato opositor. Es decir, la diferencia no es... Sí, ¿cuáles son los numeritos que usted tiene que manejar? Nosotros, la diferencia que está marcando son 3 puntos. ¿Pero cuánto? Hablan de... Ambos son menos de 40. ¿Menos de 40? Menos de 40, sí. Con un partido de la Liberación Dominicana algo disminuido, pero... ¿Cuánto le dan al PLD esos números? Específicamente no puedo, pero sé que el rango de diferencia es de un 3%, prácticamente cabeza con cabeza. Un empate técnico. Yo creo que sí. Y mire, el gobierno lo sabe. No crea usted que eso es una intención o una aspiración. Lo que está sucediendo con el desgaste del gobierno es evidente, pero ha agravado aún más con la situación interna. Lo que está pasando allí con esa gente que ellos con algunas maniobras no muy correctas atrajeron a su partido, si me refiero a alcaldes y directores municipales, está creando unos conflictos internos grandes, porque la militancia de ese partido tiene sus aspiraciones. Y cuando usted le trae a una persona que usted sabe que le ha dado dinero para eso y viene a imponérselo, mire, la situación es grave. Pero es una cultura vieja. Yo no sé si dentro del nunca... el PLD se engulló aquí partidos políticos. Cuando usted estaba en el gobierno, el PLD se engulló a 2 partidos tradicionales. Y lo estoy diciendo literalmente, se lo engulló, lo absorbió, mire, cooptó dirigentes del más alto nivel, los dividió, los apertó como un salami en un colmado y luego lo fue engullendo poco a poco. Yo creo que hay algo que incidió mucho en eso y fue que esos partidos perdieron sus líderes en el cual radicaban todos sus esfuerzos y que sin él no podía ser. Eso influyó. Cuando ocurre eso, tanto en el caso de Balaguer como de Peña Gómez, es evidente que habrá un deterioro, un desencanto, un desánimo y no hay que hacer muchos esfuerzos. Ahora bien, yo creo que nosotros de esta experiencia, de lo que está sucediendo, tenemos que sacar algún tipo de beneficio, alguna cosa positiva. El día que en este país a los electos, candidatos electos, sí, a los que asumen posiciones, se le diga, mire, cuando usted vaya a renunciar, ese cargo no es de usted, ese cargo es del partido. Ya. Oiga, se perdió todo, ya no habrá cambio. Usted fue... Tenemos que transitar. ¿Qué modificar la ley para eso? Lógico. Usted fue juez electoral en la nueva legislación y en todos los caminos que se han trillado. ¿Hay alguna mirada como esa? Bueno, eso se discutió, pero no pasó. No pasó. Evidentemente son posiciones que encuentran su rechazo. A mí me parece muy correcto eso, pero ¿está, por ejemplo, Leonel Fernández de acuerdo con eso? No le puedo de manera específica
contestar esa pregunta. Ahora bien. Porque usted de la Fuerza del Pueblo, disculpe, le hago la pregunta, porque la Fuerza del Pueblo se ha beneficiado grandemente con gente que salió del PLD siendo senadores o siendo diputados. No le convendría, pues si uno no lo le convendría, ustedes claramente, serían... porque se alimentaron con diputados, senadores. Esa ha sido la savia del... Pero es que nosotros somos, ¿cómo le digo? Nosotros somos uno. ¿Cómo decir que ¿Cómo yo? que son uno? Sí, Qué uno chulo, para que venga para abajo. Vamos Somos a ver. uno, somos uno, ven para mí. Ven que yo soy lo mismo. De una vía. Después de 40 años en el PLD. Sí, nos vamos todos. ¿Qué puedo yo decirle? Ajá. Ya no soy PLDista, ahora soy de la Fuerza del Pueblo, soy enemigo. No. Usted no es enemigo. Sí, eso fue prestado. ¿Entiende? Pero claramente está, y según el planteamiento que digo que acertadamente hace Germán, usted dice esto, pero ciertamente, si la Fuerza del Pueblo dice, tengo diputados, tengo senadores, tengo alcaldes, muchos de ellos, la mayoría, proceden del PLD. Y fíjese que usted incluso dijo, vamos a seguir en ello, pero vamos a tratar de hacer el menor daño posible. A mí me pareció prometedor ahorita usted decía, vamos a hacer el menor daño posible, entonces... Es como una vocación, se están alimentando a costilla de... Bueno, pero también recuerda que nosotros fuimos aliados al PRM y tenemos muchos diputados y alcaldes gracias a esa alianza. Sí. Es decir, la anomalía de lo que ocurrió en las elecciones pasadas, yo no creo que pueda servir mucho de referencia. Se trató de un caso muy atípico y tendrá que ser analizado en su tiempo, pero no puede servir mucho de referencia. De todas maneras, lo que sí yo le garantizo es que nuestro partido está unificado en un propósito y es alcanzar el poder. Y para eso no vamos a escatimar esfuerzos. En lo que respecta a nuestra labor, junto con demás compañeros ante la Junta Central Electoral, es de acompañar este proceso para que sin ningún tipo de inconveniente podamos transitar. Nada que temer, nada que preocupar en la organización del proceso electoral que está a la vuelta de la esquina. Es evidente de que hay una gran preocupación por el uso de los recursos públicos por los actuales funcionarios electos que quieren repetir. Yo creo que la Junta... Uso de recursos del Estado. Recursos del Estado. Y si bien es cierto que la ley de partidos políticos y la ley de organización electoral trata los temas, es evidente de que a la Junta le tocará reglamentar. Lo hizo la Junta pasada. En este caso, nosotros como partido vamos a solicitarle que la reglamentación vaya más allá de esas directrices que dicta la ley. Ustedes tienen algunos casos claramente identificados, porque bueno, yo creo que hay un sentido de oportunidad en el hecho de que el presidente de la República ha dicho más de una vez que cualquier funcionario que utilice los recursos públicos, que hay un compromiso, entonces bueno, ha sido un compromiso que él ha manifestado, de modo que me parece que si se presenta y dice, mira, tenemos este caso, este otro caso, ¿cuáles son los casos, si se tienen identificados y si ustedes tienen la disposición de Bueno, mire, usted sabe que hay infracciones penales electorales y para eso se requiere un ministerio público que según la ley es especializado. Nosotros llamamos la atención a la Procuraduría para que designe a ese ministerio público especializado, es decir, la titular o el titular. Desde ya. Desde ya, evidentemente, porque desde ya se están cometiendo, ya estamos en un periodo... de campaña, doctor. Si lo designan hoy, ustedes tienen denuncias que hacerle al Ministerio Público que ponga a investigar. Bueno, no tenemos casos específicos ahora. Es evidente de que desde hace un tiempo la Junta Central Electoral está apoderada por los tres partidos mayoritarios, por la cooptación que hubo de los alcaldes y de directores municipales y no hemos tenido respuesta, pero eso es un delito electoral. No le respondió nunca a esa sanción. No nos respondió. ¿Cuál es la sanción para ese delito? ¿Cómo? ¿Cuál es la sanción para ese delito? Penal, es decir, en cuanto a prisión hay, pero también hay inhabilitación. ¿Para quién es la inhabilitación? Para el candidato que resulte escogido fruto de esa cooptación. Es decir, hay condena. sí, pero además de eso al partido se le sanciona.
Mire, porque yo como que no entiendo. Porque si es algo que está ahí, una amonestación y tal, no tiene objeto. ¿Cuál es la sanción más fuerte que hay? Por ejemplo, el partido tal compró, o sea, si es que se puede mostrar que compró. Porque eso siempre como tan difícil. Hay como muy... Porque no se da cheque. Sí. No, pero hay testigos y hay propuestas que se le hicieron. ¿Cuál es la sanción, por Hay ejemplo? la propuesta que se le hicieron a los que rechazaron. Nosotros le dijimos eso. Pero además de eso está el uso de fondos públicos. O sea, ¿ustedes tienen testimonio de gente de ustedes que rechazó? Sí, y identificado quién lo hizo. Pero recuérdese, lo más grave de esto... ¿Y ustedes presentaron, eso fue lo que ustedes presentaron ante la Junta? Sí, una comisión de la Yo vi de Junta la Fuerza Central y de ustedes y del PLD. PLD y el PRD. Han pasado varios meses de eso. ¿Nunca tuvieron años. Eso fue en febrero del año pasado. Un año y poco más de un año. Pero recuérdese que lo principal de esto es que es el uso de fondos públicos. Es muy grave. ¿Entiende? Y ahí ya entra una situación penal más grave. Doctor, sí, eso es gravísimo. Nos queda un minuto, dice el compañero aquí. Pero yo quiero hacer una pregunta así como para el público. ¿Qué nuevo puede ofrecer Leonel Fernández? O sea, tuvo 12 años siendo presidente de la República, o sea, fue presidente en 3 ocasiones. ¿Cómo decirle, mira, yo ofrezco esto y lo otro, que es distinto? Por ejemplo, en el caso de la corrupción, que a mí me preocupa mucho, en el caso de la educación, que nunca se invirtió al 4%, en el caso de la salud, que es una grave preocupación para nosotros. Mire, yo creo que la experiencia del compañero Leonel Fernández, luego de agotar esos 3 periodos, es bastante aleccionadora. El país le conviene, y eso se nota ahora mismo, que el rumbo de estos próximos 4 años sea tomado por una persona con ese tipo de aval. Me parece, y eso se lo digo porque en constantes intervenciones que él hace pública ha manifestado su deseo de poder participar en la construcción de un Estado que siga avanzando de manera institucional, de que las disposiciones legales que tienen que ver con garantizar el uso de los fondos públicos sea cada vez más certera, más estricta y de cumplimiento efectivo. Eso a mí me consta de su deseo en ese sentido. Y en el aspecto de la educación, yo creo que a pesar de no tener el 4% en ese entonces, sí avanzamos bastante. Ahora bien, aquí no podemos circunscribir los problemas nacionales a una persona en particular, es decir, la solución. Aquí tenemos que hacer pactos por los grandes problemas que nos afectan, como son la salud, la educación y la seguridad ciudadana. Nosotros vamos a impulsar acuerdos con los partidos cuando el presidente Leonel Fernández asuma, con los empresarios y la ciudadanía en general, para poder avanzar hacia soluciones definitivas. Así como Leonel Fernández lo hizo para lograr la Constitución que hoy tenemos, que sirve de referencia a nivel latinoamericano, así lo haremos en otros sectores. Así que no le quepa la menor duda de que venimos renovados, pero venimos con la intención de poder continuar avanzando hacia mejores destinos que lo que nos está hoy en esta incertidumbre sucediendo. Bueno, José Manuel Hernández Peguero, muchas gracias por estar esta mañana. José Manuel Hernández Peguero es de la Comisión Política, la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, pero además es el delegado técnico de este partido ante la Junta Central Electoral. Gracias por estar esta mañana, vamos a ir a la pausa, estaremos regresando de una vez.